Qué obra es fantástica, que hace viva la definición que a través de ella Rengifo y Covarrubias hacen y dicen de la ensalada. Mezcla de metros y sonadas, variedad de letras que van mudando la música, celebración navideña, versos como centones recogidos de diversos autores, y sobre todo lo que Covarrubias aconseja, la ocasión de la ensalada, no la pierdas ni sea aguada. Mateo Flecha nos da muestra del valor de la mezcla y de poner en contacto mundos separados, cosa por demás en boga en ese tiempo de viajes. Ahora, aunque nos queda poco de su obra, está esta otra biografía de él, la que constituye su legado, el eco de su música. Podemos ver el valor tanto de la ensalada como género, como el valor que Flecha tuvo con sus contemporáneos y que sigue llegando hasta ahora, hasta nosotros, a pesar de la oscuridad y luces por la que ha transitado a través de todos estos siglos. Y con esto termino la exposición, de manera que, Gabriela, si te parece bien, podemos comenzar con una sesión de preguntas y respuestas. Es correcto. Adelante, por favor, quien quiera hacer. Bruno, adelante. ¿Nadie se anima? En el chat, alguien que esté más tímido. ¿Las ilustraciones de quién son? Uf, ¿cuál ilustración particularmente? Bueno, sí, como de toda la obra, de las que nos estuvo mostrando. Uf, pues es que depende. Por ejemplo, las fotografías de los lugares por donde estuvo transitando pues son fotos de los cabildos y ciudades, ¿no? Algunas, por ejemplo, son de Doré, Gustave Doré, los habrán reconocido. Particularmente, unas que a mí me gustaron mucho y por eso las puse ahí, son los ángeles de la Catedral de Valencia que fueron descubiertos en el 2004, ángeles que fueron pintados en 1400, a finales del siglo XV, y que fueron empastados, se perdieron durante la historia y hace unos 17 años los redescubrieron, están intactos. Es decir, es un
me la pasé buscando y son un poco de todos lados. Si tienes alguna en particular, te la puedo decir con más claridad y facilidad. Ah, ok. Sí, bueno, sí, son muchas, son diversas. Un montón. No tienes idea de lo que cuesta hacer estas cosas. Sí, Mi mujer está por divorciarme, pero bueno, en fin, eso ya es otra historia y otra ensalada. Supongo que te deja conforme, Celia. sí, sí. Entonces, Pues sí, eh, habría que ver cada una. pues a menos de que tengas realmente una en particular, ¿no? Por ejemplo, la de Homo Dica Fidei, la del hombre de poca fe, pues eso es Doré, ¿no? De la Biblia ilustrada por él. Eh, Ajá. Pérez, Sarení, Sharení o Jarení, no sé cómo se pronuncia. Sí, hola, Shareni. Sharení, perdón, gracias. Yo tengo una duda en cuanto a la recepción que tuvo pues este género musical, porque me llama mucho la atención pues el conjunto, pues sí, la mezcla que se hace de lenguas, ¿no? De lenguas como que para esa época pues me resultaría a mí un poco extraño si yo lo veo más desde el punto de vista de la literatura, porque pues yo creo que en esa época como que imperaba más el latín y, y pues el español, ¿no? Pero de repente tener también que portugués y todo eso, al final de cuentas creo que todas llevan la línea de lenguas romance, pero, o sea, sí me da mucha curiosidad si se tiene dato de cómo fue la recepción de una música que conjuntara un buen de lenguas, ¿no? No tenemos, digamos, la crítica de la época, porque no existía cosa tal, pero un síntoma del éxito es que no desapareció, que podemos, por ejemplo, la bomba tenemos muchas fuentes, quiere decir que era popular, que a la gente le gustaba mucho, y entonces era copiada aquí y allá, 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 allá. Entonces, el hecho de que tengamos fuentes documentales en monasterios, ediciones de obras de un autor, habla de que la obra era exitosa, de que le iba muy bien, de que todo el mundo la quería cantar y la copiaban de todos lados. Otro síntoma de éxito, esto es muy bonito también, es la parodia. No sé si están familiarizados en la literatura con el concepto de parodiar, no en un sentido peyorativo. En música la parodia es yo tomo la polifonía de alguien más y con eso construyo una nueva polifonía con otra obra. Hay obras basadas en las ensaladas de Mateo Flecha, particularmente La Bomba. Hay dos misas escritas, una por Cristóbal de Morales, que es el gran polifonista de esa época, digamos, el contemporáneo de Carlos V, el músico grande con el emperador plus ultra, es Cristóbal de Morales, y él hace una misa de bomba. Y el otro es uno de los maestros granadino, ahorita se me fue el nombre, ay, ahorita me va a llegar, pero fue uno de los primeros maestros de capilla de la Catedral de Puebla, y pasó primero por la de Guatemala, y en la Catedral de Guatemala tenemos el manuscrito de una misa de bomba de Juan Bermudo, se llama, no, Juan Bermudo es el que escribió la miscelánea, no, ahorita, no importa, pero queriendo no contrariarte, te diría que no, la mezcla de lenguas existe desde mucho tiempo atrás. Incluso te diría que sí hay una tradición claramente culta a través del latín, pero ya desde el siglo XII tienes a los trovadores que llegan a una altísima literatura en lengua romance. Y desde esa época vas a tener, por ejemplo, las carchas mozárabes, que eran el remate en los poemas de literatura de árabe clásico. Abajo ponías algo en árabe popular o en castellano. Entonces, esta idea de mezclar ya existía, y en esa época todavía más, porque no son como nosotros que hablamos todos o mal inglés o la lengua que nos es propia en nuestro terruño. En aquella época, los reinos, las poblaciones estaban mezclando, y entonces tenía uno que poder hablar en un cierto ambiente, digamos, universitario, aristócrata, político, literario, culto, tenía uno que saber hablar varias lenguas y mezclarlas. Perdón, no sé si fui demasiado cuajabudos con esto. No, sí estuvo súper bien. De hecho, me da mucha curiosidad porque, pues también siento, ahorita con esto, yo la verdad desconocía mucho
de este género que nos mostró y siento que puede dar como grandes pistas también a los cambios lingüísticos que se fueron dando a lo largo de la historia, ¿no? O sea, cómo nuestra lengua no es, incluso está mal decirlo, ¿no? Que hablamos español cuando realmente tenemos una mezcla súper bonita de otras lenguas, ¿no? O sea, somos como la configuración de un todo, ¿no? Entonces, no, me parece súper interesante. Es muy lindo que digas eso porque, bueno, a nivel filológico, para aquel que se quiere dedicar a la historia de las palabras, que por cierto hay un blog que te manda un correo con la historia de una palabra. No, evidentemente, las palabras tienen una historia. Borges habla muy bonito de eso en una de sus conferencias de Harvard. Y a veces lo más bonito no es la palabra, sino su trayecto, su historia. Y ver cómo nosotros nos expresamos no con un concepto, sino con la historia de un concepto. En ese sentido, y para alimentar el fuego de deseo y curiosidad, volviendo a Puebla, quien sucedió al que hizo esta misa de bomba fue Gaspar Fernández. Y él escribió muchos villancicos polifónicos en náhuatl. Entonces podrás imaginarte la mezcla de náhuatl con castellano, con indiano, que era como hablaban los indios el español, con guineo, como le decían ellos al español hablado por los negros. Entonces vas a encontrar villancicos con todo este tipo de mezclas y son una delicia no solo por la técnica per se de escritura musical, que es fantástica en este hombre, sino por el simple hecho de mezclar fonéticas de las voces de los diferentes cristianos. Si en algún lugar cabe Pentecostés, es ahí. Una misma flama que es la música alimenta diferentes lenguas. Perdón, ¿alguien más? Sí, algún día, si hay ocasión, ojalá puedan. Bueno, para el Cervantes hice uno sobre la Catedral de Puebla y se oye un villancico en náhuatl, y náhuatl castellano y otro, una negrina, que se le llama eso. Si alguien quiere escuchar, busquen Gaspar Fernández en cualquiera de las redes que quieran, van a encontrar un montón de música. ¿Alguien más tiene alguna cosa más que preguntar? O ya los cóccixes están muy maltratados. Adelante, Shareni. Ay, no, creo que se mantuvo mi manita arriba. Lo siento. Ah, te preocupes. Porque si no, pues tampoco se trata de que yo esté viendo las fotos maravillosas con las que ustedes ordan sus presentaciones de Zoom. Lo del chat es lo que escribiste tú, ¿no? ¿Se dice Shareni, me dijiste, o Xareni? No, Shareni. Shareni, sí, estoy diciendo como si fuera francés. La mala influencia de mi mujer. Ah, Sofía, a 10.000 kilómetros de distancia y todavía sigue el miedo y el temor por pronunciar mal las cosas. Jorge, 25 minutos. Lo esperamos entonces. Pues sí, un poquito, no sé. Okay. Otro comentario. Si alguien tiene algún otro comentario, parece que Volpi está al llegar, entonces nos daría mucho gusto poder conversar con él un poquitín. Y para hacer un poquito de tiempo en lo que llega. ¿Alguna duda? Nada. Las fuentes de las, bueno, no las partituras como tal, ¿dónde las podemos encontrar? Exactamente, ¿qué fuentes quieres encontrar? Las partituras se pueden encontrar, y en línea, muchas. Es más difícil encontrar la edición, por ejemplo, de Mari Carmen Gómez Montané, porque esa es una edición crítica que viene además, es muy bonito cómo se hacían antes estas cosas, porque no existía la partitura. Esto que vemos donde todas las voces están al mismo tiempo, eso es una cosa moderna. Mandamos un abrazo a Lina, que se tiene que ir. Esa cosa moderna, antes lo que escribiera cada una de sus partes, y pueden ver en los cuadros de las catedrales a los ángeles músicos que están viendo el libro enorme del fascistol de la iglesia, y podríamos decir qué ángel canta qué voz, de acuerdo a qué parte del cuadro está viendo, porque las voces venían cada una por separado, toda su
parte en un cacho del libro. Y para cuando se hacían ediciones de lujo como la de Praga de 1581, se hacían libretes. Es decir, a cada voz se le hacía un libreto para que pudiera cantar de punta a punta la ensalada. Eso es más difícil de conseguir, pero es apasionante, porque los manuscritos es como magia la música, ¿no? O sea, ¿cómo puedes hacer algo tan inacible como la música? ¿Cómo la escribes, no? Algo que no tiene... entonces, cada vez que nos enfrentamos a ese fenómeno, y lo mismo que con las palabras, a la historia de su escritura, nos encontramos a una historia de desciframiento, ¿no? De misterios que se fueron quedando ahí enclaustrados y de su significación, lo que para nosotros significa decir a Jesús recién nacido en el 2021 y lo que significaba en 1520 y tantos, ¿no? Pero si tú buscas Mateo Flecha, por ejemplo, en IMSLP, vas a encontrar estas ensaladas. Y si sabes leer música, te puedes pasar un muy ameno rato escuchándola mientras la lees. Sobre todo la parte de la afinación de la guitarra. Es muy divertido cómo mete la disonancia para que suene feo. Sí, gracias. De nada. Nadie más sin alguna cosa que decir. Alguien puede quejarse, no me he cortado el pelo, debería yo haber empezado por disculparme por eso, pero es que allá abrieron las peluquerías hasta hace muy poco y no había citas, me tuve que venir y aquí pues tampoco, entonces me ven las greñas así. Yo normalmente soy muy elegante. Yo sé que Paola se está riendo aquí al lado, pero yo normalmente soy muy elegante y me da un poquito de pena. Sirvan estos instantes para hacer un acto de constricción y hacer propósito de enmienda. Les prometo que si llegamos a encontrarnos en mejor ocasión, me verán mejor peinado y vestido como Dios manda. Que eso sería bonito poderlos ver a algunos de ustedes. Esa no es una mala idea, aprovechando. Porque además con su maestro vamos a presentar, me parece, ¿qué quedamos? ¿El 29? 23. El 23 de junio, un libro que acaba de salir, que yo no lo estoy viendo ahorita me veré, ahí está, que se llama El eco de lo que ya no existe, ensayo sobre música, evocación y memoria, creo que eso dice. Le hago promoción para el que quiera acompañarnos el 23 de junio a las 7, ¿será? A las 7 de la noche estaremos Jorge y yo, probablemente José Luis Castillo, gran director de orquesta, hablando sobre los manuscritos perdidos en la historia de la música y cómo eso puede representar el silencio que en todas las cosas hay. Esa es otra historia apasionante, ¿no? Cómo la historia de las personas, así como estaban en las actas de los cabildos, en las raciones, también está en sus manuscritos. Y cómo es trágico el saber que hubo manuscritos que ahí estuvieron y que fueron motivo de asombro y de maravilla, porque tenemos referentes, cartas, críticas del periódico, poemas, y que ahora sabemos que desaparecieron en circunstancias, ya fuera por la guerra, el fuego, alguna cosa así. Ya llega Jorge, al cual le damos la más cordial bienvenida. Creo que hay que activar el micrófono, mi querido Chacho. Bueno, hola a todas y a todos. Una vez más, una disculpa. Otra vez una labor académica, inaugurar el mes de la UNAM en la Universidad de la Sorbona en París. Me tuvo fuera y quiero agradecerle enormemente a Raúl Zambrano por haber estado esta mañana con todos y todas ustedes, ¿no? Platicando de cosas que él sabe muy bien. Realmente es un gran músico en muchos sentidos y además no solo un estupendo intérprete, sino también uno de esos músicos que han reflexionado enormemente sobre lo que es realmente la música. Así que para este curso de música y literatura me parecía que no había nadie mejor que Raúl para estar con ustedes hoy. Así que muchísimas gracias. Entonces, pues los dejo que sigan las preguntas que le estaban haciendo y sobre todo, gracias de verdad, Raúl. Muchísimas gracias. Hombre, al contrario, a mí me gusta mucho este tema, hablar de la bomba de Mateo Flecha, escucharla, volverla a escuchar, volver a ver a los King Singers hablar feo el español, pero haciéndola tan teatral, me hace muy feliz. Y ciertamente que ahora no está tan de moda este tipo de repertorio. Entonces me da mucho gusto que a jóvenes universitarios que supongo llegan a la universidad un poco por inercia, un poco circunstancialmente, pero seguramente con una intuición por la belleza, pues debe ser pues
pues debe ser un lindo momento, el día que a todos nos presentaron algo, ¿no? Hoy fue el día que conocimos a Mateo Flecha, el viejo, y a la bomba, para algunos, supongo. Si alguien más tiene alguna pregunta. ¿Alguna pregunta más para Raúl? En el chat hay una. Mucho, Esto es increíble, esto da para muchas horas de plática y qué bueno que no las vamos a tener porque sería muy aburrido, pero es apasionante. La colonización es una colonización cultural también. Y entonces, cuando hablamos de mezcla, después va a ser la mezcla, como les decía, con las lenguas prehispánicas también. Este repertorio es muy atractivo, no solo para Europa en general, porque esto se publica en Praga porque Mateo Flecha, el joven, acaba en esa corte, y por eso él consigue, entonces llega hasta Alemania la bomba. Entonces tienes en Italia, en Francia, en España, en Alemania, gente interesada en las ensaladas de Mateo Flecha. Pero del otro lado del mar vas a tener, imagínense, la enorme cantidad de territorio, con esa riqueza, ¿cuántas capillas musicales se imaginan que pudo haber habido aquí? ¿Cuántas de buen nivel? Las pocas que hubieran sido siguen siendo muchas. Y eso desató también un orgullo desatado, un frenesí por escribir las propias ensaladas. Gaspar Fernández escribe su ensalada en la Catedral de Puebla. Entonces, no, la polifonía lo inundó todo durante esos siglos. Y creo que es el cambio con el periodo barroco lo que hace que cambie, no la polifonía sigue existiendo, pero ya no esta polifonía. Y yo creo que en cierto sentido fue una gran pérdida, como todo en la historia del arte. Siempre se sacrifica algo. Aquí se sacrificó lo que acabamos de escuchar hoy. Ni hablar. Ay, Diosito santo. ¿Alguna pregunta más? Yo quería preguntarte, Jorge, ¿qué vieron la semana pasada Macbeth? Me decían. Sí, la semana pasada, las últimas 2 semanas estuvimos viendo Cervantes y Shakespeare en la música. En la parte cervantina dedicamos 2 programas completos a música basada en el Quijote, desde el Quijote de Purcell hasta canciones contemporáneas. Y en el caso de Shakespeare, más bien lo que vimos fue el Macbeth de Verdi la semana pasada, efectivamente. Y nada más por curiosidad, ¿qué tienes para la próxima semana? Me siento como preguntándole a mi marchante en el mercado, pero Exacto. Sí, estamos viendo, empezamos viendo, para contarte un poco del curso y que también, a ver cómo te parece, empezamos viendo un poco cómo funciona la música, cómo funciona la literatura, cómo pueden mezclarse, cuáles son las consecuencias en nuestro cerebro, de la parte neurológica, tanto de la literatura como de la música, que tiene que ver, con cómo reacciona el cerebro frente a ella, la empatía, las emociones, los sentimientos, etcétera, e íbamos viendo distintos ejemplos literarios y musicales. Luego estuvimos viendo estas 2 sesiones, 3 sesiones, 2 dedicadas a Cervantes, con un recorrido muy amplio de pequeños fragmentos que estuvimos escuchando de música basada en el Quijote. En Shakespeare hacerlo de una manera distinta, más bien viendo una adaptación ya concreta, directa, en este caso de Verdi, de Macbeth, en este caso que estuviste tú. Y la semana próxima lo que les quiero mostrar es un caso de triple adaptación, que es la Sonata Kreutzer. Muy bien. La Sonata Kreutzer, escrita originalmente por Beethoven, una de sus sonatas para violín y piano. Luego, cómo León Tolstoy se basa en la sonata de Beethoven para escribir su novela corta, que se titula precisamente así, la Sonata Kreutzer. Y luego, como en una siguiente vuelta de tuerca, Leos Janáček, el gran compositor checo, adapta como cuarteto de cuerdas la novela de Tolstoy. Entonces es una triple adaptación de música, literatura, a otra vez música. Sí, es increíble, particularmente ese tema, ¿no? Sobre todo
Porque algo que decíamos hoy es, hay una conclusión a la que llega Tolstoy que es fantástica. La música es la forma más refinada del deseo, dice. Y yo me atrevo a agregar que es la expresión legítima del deseo. Sobre todo, desde luego Tolstoy lo dice en el momento en el que la música no lleva palabras, porque la palabra ya puede condicionar. Pero bueno, ya hablarán de eso la próxima semana. Pero en ese sentido, sí es bonito ver cómo viaja hacia la palabra y cómo regresa a ese sentido no literario, para ver si despierta en nosotros las mismas emociones. En ese sentido, si me permites que les recomiende una lectura, no sé si conozcan a Matías Zambrano, pero tiene, quizás el libro más famoso de ellos, El sueño creador. No, El sueño creador no, El hombre y lo divino. Y en los primeros capítulos tiene uno sobre el conflicto entre Aristóteles y los pitagóricos, que es el conflicto realmente entre palabra y música. Y por lo que me decías de lo que despierta en nosotros a nivel cerebral, o más bien, sí, de la conciencia que tenemos para escuchar la música o la conciencia que tenemos para entender palabras, cómo la palabra define y encierra, el logos define y encierra. Por eso es posible hacer filosofía y no con la música. Pero va a haber un conflicto porque la música llega antes. El número, que es al contrario, en lugar de encerrar, abre para la dimensión espacial, llega antes en nuestro contacto con la realidad. Y Aristóteles no lo va a poder tolerar ni aceptar. Entonces, de alguna manera, llegamos antes, pero fuimos derrotados, porque finalmente nos explicamos nosotros las cosas a través de palabras, no de música. Y sin embargo, este tipo de cosas son la reconciliación de una cosa con la otra, ¿no? Y eso nos va a permitir generar, no un arte total, porque yo ya no creo en esas cosas, pero sí una especie de otra conciencia que no es exactamente ni literaria ni musical. ¿Y tú tienes una relación familiar con María Zambrano o es pura coincidencia? Es pura coincidencia que tengo una relación familiar con María Zambrano. Pues mira, es una cosa difícil de contar y he terminado por decir que cualquiera que tenga la posibilidad de ser sobrino de María Zambrano debiera serlo. Y eso te incluye a ti, a mí y a cualquiera de los que estamos aquí reunidos. Sí es lejana, pero pues digo, prefiero ser sobrino de María Zambrano que, no sé, de Richardson Zambrano, que jugaba para el Santos hace 20 años, ¿no? O, no sé, de algún otro Zambrano que haya. No, y ahorita hay muchos Zambranos de muy mala fama. Así que dejemos el tema ahí, mi querido. Muy bien. ¿Alguna pregunta más que tuvieran para Raúl? ¿Algo más que se les quede por ahí? ¿Alguna? ¿No? Pues yo le quisiera agradecer porque yo no sabía de la existencia de esto y me gustó muchísimo también la analogía entre la música con la cocina y la manera en la que también se entremezcla la literatura en todo esto. Y la verdad es que fui tomando nota y más bien estuve ahí muy atenta porque me parece un tema bien interesante. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Erika, y gracias, Raúl, de nuevo. Bueno, deja de decirles que efectivamente entonces para la semana próxima se pueden encontrar y leer la Sonata Kreutzer de Lev Tolstoy, de León Tolstoy en español, para que podamos compartirla junto con escuchar la Sonata Kreutzer de Beethoven y la Sonata Kreutzer de Leos Janáček. Si se me ¿Algunas permite, recomendaciones más que nos quieras hacer musicales? Porque aquí, al final de la clase, ¿sabes, Raúl? Siempre les digo, y a veces lo hacen algunos de los alumnos o alumnas, que nos comparten sobre todo canciones o piezas musicales que tengan que ver con literatura, porque les gustan y las comentan. Entonces, no sé si quieras terminar la clase haciendo tú alguna recomendación o poniéndola o lo que tú quieras. Uy, pero, mi querido Jorge, nadie mejor que tú para hacer eso, así que Bueno, no ofenderé a tus alumnos. No, quizás lo vería yo de otra manera, porque hay un montón, ciertamente hay un montón. Son géneros que han estado siempre juntos, siempre han estado de la mano, esa es la verdad. Y ha sido muy difícil separarlos en realidad, y lo hemos hecho de una manera, yo creo, torpe. Pero quizás lo que debiéramos hacer es encontrar lo musical de la literatura siempre.
porque eso es un valor intrínseco, de alguna manera. Eso, y eso lo diría la tía Zambrano, es una... Cuando el logos está de una manera cuadrada definiendo, encuentra la posibilidad de dejarse tocar por la música. Es el medio camino entre uno y otro, y esa es la poesía. Bueno, esa poesía yo pienso que lo habita toda literatura. Y ahí creo que es uno de esos placeres que nos permite escuchar Shakespeare en inglés original, no entender un carajo, y sin embargo entender la musicalidad con la que está escrito. Y la otra cosa que me gustaría agregar, ya habiéndolos invitado a la presentación que generosamente vas a hacer de mi libro, es decir, que en este libro, en el capítulo 3, se arranca citando la sonata Kreutzer de Tolstoy. No se llega del otro lado con Janáček, pero se llega más bien para atrás con las trovadoras, en una mezcla también de expresión legítima del deseo, donde una vez más la palabra busca una musicalidad para compensar esa pulsión que es imposible de otra manera. Muchas gracias, Raúl. Sí. Y aún así, de todas maneras, te voy a insistir para que les recomiendes algo. Puedes recomendar alguna cosa literaria o cualquier pieza musical que te parezca que tenga esto mismo de lo que estás hablando. Y tal vez con eso cerrar. Nada más, dentro de miles de cosas que seguramente has disfrutado a lo largo de la vida, un par. Uy. Bueno, mira, ¿cuál es nuestra sinfonía Brahms favorita? La que estamos escuchando ahorita, ¿no? Entonces seguramente hay un montón pero me gustaría hablar de algo que probablemente no funciona, porque pues, obviamente podemos hablar del Maese Pedro, que seguramente escucharon hasta el cansancio en alguna de las sesiones, pero hay la historia del soldado probablemente, porque es una reelaboración de la palabra, donde Ferdinand Rameau, a petición de Stravinsky, elabora un cuento popular ruso y lo escribe en un francés que le queda perfecto, un francés medio suizo, pero bueno, que le queda perfecto a la música transgresora, rítmicamente transgresora, polirrítmicamente transgresora de Stravinsky. Y nos deja una moraleja que es, yo creo, muy patente para los que nos dedicamos a lo que sea, ya sea al dinero o a la poesía. Dice: una felicidad es toda la felicidad, dos es como si no existiera ninguna. Y creo que hay gran razón en ello. Entonces, esa sería mi recomendación. Pues mira, ya que lo dices, pues entonces tal vez alcancemos a escuchar, fíjate, la historia del soldado en alguna de las siguientes sesiones de Stravinsky. Y harán bien. Y harán bien, perdón. Exacto. Y te volveremos a invitar. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias a todas y a todos. Hay una pregunta que solamente es académica. ¿Hasta cuándo tienen para entregar lo que va a ser su texto con el que tendrán su calificación? Que, como saben, es un texto creativo, que puede ser un cuento, puede ser un poema, puede ser un ensayo personal, que tenga que ver justamente con los temas que hemos visto en el curso, música y literatura. Según el calendario de la facultad que estoy viendo ahora, el 28 de junio sería la fecha límite para que ustedes lo entreguen. La última clase es la clase de la semana del 26 de junio. El último día de clase, según el calendario de la facultad, es el 26 de junio, que es pues ya relativamente pronto. Déjenme ver nada más el calendario. Claro, si el 26 es viernes, nuestra última clase va a ser el 24. Y ustedes tendrían, por lo tanto, hasta el 28 de junio para entregar su texto final. Pues, una vez más, muchísimas gracias a Paola Morán, que estuvo por aquí también, a Gaby, como siempre. Te preguntan, Raúl, ¿dónde se consigue el libro? Pues en cualquier librería, yo me imagino, pero no sé si quieras dar alguna recomendación. A partir de este fin de semana. A partir de este fin de semana, me dice Paola. La verdad es que no sé, yo supongo que, pues sí, que en cualquier librería se encontrará. Y gran merced me harán si lo quieren adquirir. Exacto. Bueno, pues muchísimas gracias de nuevo, Raúl, de verdad, te lo aprecio mucho.
Y gracias a todas y a todos. Nos vemos la semana próxima con la sonata a Kreutzer de Beethoven, Tolstoy y Janacek. Gracias, hasta luego. Chao. Gracias, hasta luego. Gracias. Gracias. Gracias, hasta luego. Gracias.